Buen darat sehma ho kaikatiwa yoti rangway yapna yawa amina bori kan pushwari. Bueno, un honor para mí saludarlos desde nuestro territorio ancestral, Península de la Guajira, territorio compartido por dos estados, Colombia y Venezuela. Soy Luis Beltrán, del programa de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto Pedagógico Rural El Mácaro Luis Fermín, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, aquí sede Guajira. Bueno, quiero compartir con ustedes la experiencia que tenemos en un establecimiento educativo de la parte colombiana sobre la construcción del CEIP. El CEIP contemplado ahora a través de un proyecto educativo comunitario como propuesta. El objeto es entre cómo es el proceso de construcción del CEIP desde la mirada de los mismos protagonistas. El Estado colombiano apuesta a través del documento CEIP, en este caso producto de la Comisión del Trabajo Educativo para los Pueblos Indígenas, como la que permite, la que puede favorecer una apropiada educativa para los pueblos indígenas en Colombia. Entonces, desde cómo nosotros en La Guajira, en un establecimiento educativo, nosotros estamos tratando de construir ese CEIP. El CEIP tiene tres componentes fundamentales, que es el político organizativo, el pedagógico y lo administrativo. En nuestro caso particular, nos enfocamos en lo pedagógico y a la vez ir construyendo a la par lo político organizativo. Y en toda esta experiencia que nosotros tenemos busca coadyuvar las diversas estrategias didácticas y metodológicas en el desarrollo de un modelo propio construido desde la mirada sociopedagógica de los actores involucrados en el marco del CEIP, Sistema Educativo Indígena Propio, que fije las rutas del aprendizaje a los docentes adscritos al centro educativo, en este caso Uriunacá. ¿Cuáles son las expectativas que se generaron allí? Entonces, ¿qué será lo más factible para el desarrollo del CEIP? Entonces, ¿por dónde tenemos que andar? Entonces nosotros dijimos, hay que mirar. Entonces, ¿qué tal la mirada? Entonces, bajo dos cosas, en lo pedagógico y en lo didáctico. Esa mirada en lo pedagógico busca cuáles son los argumentos que proponen del Estado llamado calidad y que se estandarizan por los recetarios institucionales, en este caso la prueba saber y las pruebas de estado, para medir el índice sintético de calidad de cada establecimiento. Y en lo didáctico es que no vemos o observamos allí cómo es la dinámica cognitiva y sociopedagógica que experimentan los estudiantes en ese quehacer educativo. ¿Cómo organizamos las miradas? Primero, revisamos en el mismo espacio la realidad de las competencias académicas en dos grados fundamentales, tercero y quinto, que son los grados objeto de evaluación o diagnóstica del Estado a través de las llamadas pruebas saber, para determinar cómo va evolucionando el proceso de desarrollo curricular. También miramos un poco el diálogo con los docentes sobre el proceso de planeación escolar, cómo trabajan ellos, cómo contextualizan, qué saben ellos sobre, por ejemplo, enseñanza de una lengua materna y enseñanza de una segunda lengua, lo que llamamos didáctica bilingüe, cómo las desarrollan allí en sus actividades, cómo interviene la educación propia en el proceso de desarrollo curricular. Y lo otro es realizar
o presentar una clase modelo basado en la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad, con énfasis en la comprensión y producción de texto, porque básicamente en los niños de este centro el 100% son wayuu, el 90% son monolingües del wayuu-naiki, y más o menos el 20% es que están en proceso de adquisición muy mínima del español como segunda lengua. Pero cuando aterrizamos en el proceso del aprendizaje, entonces allí surgen muchos problemas de comprensión y producción de texto. Entonces, en esta secuencia de mirada, primero, ¿qué es lo que exige el Estado? Segundo, ¿qué dicen los docentes? Y tercero, demostrar cómo nosotros podemos transformar desde un proceso transdisciplinar e interdisciplinar para lograr mejores resultados en la comprensión y producción de texto, y tiene que ver muchísimo con la didáctica bilingüe. Pasamos por etapas, por ejemplo, hacia una mirada pedagógica, que precisamente es mirar la situación de aprendizaje, didáctica de los actores educativos, los modelos de planeación, abordar el bilingüismo. Entonces, hacer como un diagnóstico sociolingüístico básico para determinar cómo es entonces el avance de los estudiantes en el proceso de adquisición y aprendizaje del castellano como segunda lengua. ¿Cómo son los espacios pedagógicos? ¿Cuáles son los contenidos del saber originario y cuáles son los contenidos estandarizados, o sea, los contenidos que están empaquetados en los libros, en los textos? En la segunda etapa, entonces, intercambiamos los saberes. Es abordar en correspondencia con los actores educativos, con los estudiantes, docentes, el personal directivo, los coordinadores pedagógicos, padres de familia. Es partir de la realidad comunicativa, cómo es la situación bilingüe, y el cómo de la interrelación de los contenidos de acuerdo a las necesidades básicas educativas, que se busca a través de los diagnósticos que cada docente elabora. En la tercera etapa, entonces, validamos todos esos aportes desde mirar sobre los documentos, mirar sobre la experiencia docente, mirar sobre la importancia de la pedagogía en espiralidad, que precisamente lo proponemos a través de la inter y la transdisciplinariedad. Al término entonces de la etapa escolar se convoca a los sabios, autoridades tradicionales, padres de familia, docentes, estudiantes para intercambiar la experiencia de la mirada, revisión de los elementos que interfieren en los procesos educativos y apuntalar una educación que responda a la realidad socioacadémica para los estudiantes. Esto es con el objeto de sensibilizar al pueblo wayuu sobre el desarrollo de un CEIP mucho más aterrizado a su realidad. Entonces, en la cuarta etapa, ¿qué hicimos? Oficializar a través de las autoridades, los aralrayo, un documento donde ellos, en concertación, dicen vamos a trabajar con el CEIP de esta manera. Entonces, en base a eso, trabajamos instancias como las autoridades, como los aragra, los chamanes, como los ouchi, los rectores, los directores comunitarios. Decidir entonces sobre qué filosofía, modelo, estrategia regirá el desarrollo educativo de su comunidad. Todos están de acuerdo en esta cuarta etapa. Esto fue un trabajo de 2 años, fue 2017-2018, que nosotros entonces concertamos trabajar el CEIP como sistema educativo indígena propio, valiéndonos de la propuesta del documento. ¿Cuáles son las consideraciones temerarias entonces para el desarrollo del CEIP? Número 1, desestructurar los modelos educativos y de gestión, porque entonces nosotros utilizamos en nuestros centros educativos modelos que no corresponden a nuestra realidad, estructuras de gestión educativa que no son de acuerdo a nuestro modelo de organización propia, ni nuestro modelo de gestión territorial. Y lo otro es revisar el andamiaje de la competencia académica del docente. Nos dimos cuenta que el docente, por ejemplo, no tiene formación
para la lengua materna y tampoco tiene formación para trabajar una segunda lengua, que es la didáctica del bilingüismo. Entonces estamos en ese proceso de fortalecer al docente su andamiaje académico. Lo otro es reconocimiento de la realidad de una situación de contacto interlengua. Hay una situación que influye, el bilingüismo influye en el proceso educativo. Entonces, no podemos obviar esa realidad y sobre esa realidad tenemos que trabajar. Y eso nos ha ayudado a que hoy en día la lengua materna forme parte del PEC, el documento para el departamento de La Guajira, donde en el PEC se concibe por lo menos en la política lingüística del PEC, del proyecto educativo comunitario, esté reflejada en la lengua materna, la segunda lengua y la lengua extranjera. Entonces, nos conlleva a plantear nuevos enfoques en la planeación y evaluación de los aprendizajes y además reconocer la orientación descolonizada de los actores educativos. En la medida que se descolonizan, en medida que cambian su estructura de pensamiento para abordar la educación en el contexto, en esa medida nosotros estamos garantizando una calidad educativa y después sentarnos cómo trabajar los índices de calidad. Y lo otro entonces, construir de forma colectiva un proceso educativo bilingüe intercultural a partir de las miradas anteriores que hemos manifestado. Bueno, y ahí tajane ya panaya mulauhari ushua. Muchísimas gracias por escucharnos. Queremos compartir esa experiencia. Estamos andando sobre ello. Estamos ahorita construyendo el PEC con los propios actores. Y cada día fortalecer una educación basada en el diálogo de saberes y de experiencias y de expectativas educativas. Muchas gracias.